Buenas noches. Me llamo Alejandra Calzada Herrera. Soy alumna de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. Voy a presentar mi actividad integradora de la materia Responsabilidad Profesional. Comenzaremos por hablar de la ética como saber profesional, donde tocaremos el problema cívico, así como el proyecto personal y social que debe tener el personal de la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública o Ciudadana. De igual forma, hablaremos de hábitos, valores y responsabilidades personales que se debe de tener en dicha dependencia. Por otro lado, tocaremos lo que es la profesión y la sociedad. Cabe destacar que es muy importante hablar de la deontología profesional. Finalmente, hablaremos de la corrupción dentro de lo que son sus realidades y alternativas para poder combatir esta. De forma general, abarcaremos con el siguiente mapa mental el problema cívico. Comenzaremos por hablar de la ética cívica. Y bien, la ética cívica va a ser ese acto primeramente libre, consciente y voluntario, de acuerdo a ciertos patrones que impone la sociedad, que es cuando ya hablamos de moral. ¿A efecto de qué? De vivir en armonía, como aquí nos va indicando esta imagen de este mapa mental. Sin embargo, tenemos que existen ciertos valores de la ética cívica. Algunos de ellos que pudiéramos nosotros describir son los siguientes. Precisamente, los valores de la ética cívica son la igualdad, la honestidad, el respeto, la gratitud, y también va a incluir lo que es la libertad y la justicia. Algunos de los problemas cívicos que más se han validado de forma general son esa falta de comunicación que nos va generando pues prejuicios y mentiras. Otro problema que también es un problema ya hoy día cívico para muchos en las comunidades, pues es parte de la globalización, porque existen ciertos intereses que pueden ser políticos, económicos o sociales simplemente. También un problema preocupante es la pobreza, principalmente que se padece de hambre. Y uno ahorita muy importante es en cuestión de ecología, ya que falta mucha conciencia social y pues ha ocasionado que existan desastres naturales. Por lo que refiere a la infraestructura ética, se trata principalmente de cómo combatir en este caso un acto no ético, que sería precisamente el poner alto a la corrupción a través de elementos como la rendición de cuentas, y debería existir un compromiso político, y también se debería de hablar en este caso de normas y políticas internacionales contra la corrupción, o de poder tenerlas bien establecidas para evitar que exista esta, hoy día sí llamada una enfermedad también social. Precisamente ese problema cívico del cual acabamos de hablar, lo estamos retomando desde una forma pues general. Ahorita que vamos a hablar del proyecto personal y social, lo vamos a empezar a comentar desde un aspecto general para poderlo abordar en lo que serían los elementos de seguridad pública. Cuando hablamos de un proyecto personal y social, tenemos que empezar por hablar de ese proyecto de vida que toda persona debería de tener y que va precisamente involucrado, o se involucran, el que el ser humano debería cumplir primeramente con sus necesidades fisiológicas, porque es un ser viviente, también con sus necesidades de seguridad, que en este caso pudiera ser tener un trabajo, ya que es un hombre pues igual pensante que necesita tener una estabilidad. También se requiere que se establezca bien su necesidad social, ¿sí?, de la que pueda tener interacción con otras personas, ya que el hombre de igual forma va a buscar estar bien en su parte moral y parte espiritual para alcanzar la plenitud.
¿sí? Porque tenemos que tener presente que es un ser único, ¿sí? No va a haber alguien igual que él en todas las personas, cada una somos diferentes, pero somos únicas. Por lo que refiere a la aspiración a la vida, todo ser humano tiene una condición humana que es vulnerable, ¿sí? Que de alguna forma, si se trunca un proyecto o fracasa, su ánimo va a decaer. Sin embargo, hay una constante, pues, de satisfacción para poder lograr sus metas. Y se va a hablar de una vida lograda, o en este caso de una autorrealización, que sería la necesidad, la última necesidad que toda persona debería, pues, de cumplir, ¿no? He aquí cuando ya nosotros vamos a abordar que esta parte, aunque se hable de forma general, en los elementos de seguridad pública o de seguridad ciudadana, igual así denominada, estos elementos también pueden tener algún conflicto con los individuos o con la misma sociedad, ¿sí? Porque el hombre es propenso a socializar, también tiende de alguna forma a dirigir el arbitrio, y el hombre quiere siempre sentirse cómodo y agradable y tener satisfechas sus necesidades, que es cuando entramos en seguridad pública de alguna forma, luego en esa situación que empezamos a hablar de corrupción porque no están satisfechas algunas de sus necesidades de seguridad, como son tener un sueldo adecuado o tener una buena estabilidad. Y he aquí cuando tenemos personas insatisfechas, ¿sí? Pudiera darse el caso en los elementos de seguridad ciudadana, que empiezan a verse con un perfil bajo, o empiezan igual a abusar de su puesto y a obtener y pedir dádivas. Pero también esto de alguna forma van a hacerles tener una visión pues negativa, porque la ciudadanía empieza a verlos de una forma pues negativa. Hablando de los hábitos, valores cívicos y personales que debería de tener un elemento de seguridad pública o ciudadana, es principalmente que debe de tener ese autodominio, ¿sí? Donde va él a dominar, pues, de alguna forma sus impulsos para hacer la vida más amable a los demás. En este caso, pues, poder prestar un buen servicio a la ciudadanía, ¿sí? Algunas de las características del autodominio, cabe destacar una muy importante, que es principalmente mantenerse sereno a pesar de las contrariedades, pues el trabajo que desempeña un elemento de seguridad pública sabemos que no es fácil ni tan sencillo, ¿sí? Y debería también pues tener, dice aquí, puede bloquear o inhibir el razonamiento claro de ideas, ¿sí? Pero principalmente es mantenerse con esa serenidad y a cambiar positivamente, pues de este caso su actuar y su personalidad, ¿sí? Hacia el buen servicio que tiene él que brindar. Otro de los elementos que también se deberían de considerar es su autoestima, trabajar con su autoestima, que va a ser una necesidad pues psicológica para que lo mantenga con un desarrollo armónico laboralmente, y debería de considerarse para que sus planes y proyectos de crecimiento dentro de lo que es la seguridad pública, su estabilidad pues laboral y económica pudiera de alguna forma establecerse. Y tenemos también que otro elemento sería la cortesía, ¿sí? El uso práctico de las buenas costumbres o normas de etiqueta, normatividad en general, ¿sí? De alguna forma prestar un servicio pues cortés hacia la ciudadanía. Aquí tipo de cortesía lo pudiéramos nosotros poner en el ámbito positivo, pues ser una persona empática que va igual a entender las necesidades que tiene una persona, y pues de alguna forma para que pueda entender las problemáticas que se tienen y poder apoyar a la ciudadanía. Otro de los
pues hábitos, valores sería la ecuanimidad, sí, que va a ser ese factor mental cuya función es mantener la mente primaria libre del hundimiento y la excitación mental. Sí, tiene que ser pues muy ecuánime, escuchamos siempre, porque de alguna forma debe tener un sentimiento neutral e imparcial. Y finalmente la responsabilidad, que debería de ser pues un valor que debería de estar en la conciencia de toda persona, pero hablando de los elementos de seguridad pública, les debe ayudar a reflexionar, administrar y orientar las consecuencias de sus actos, siempre en un plano de lo moral, como lo hemos mencionado, para evitar un mayor rechazo del que ya sabemos hoy tienen muchos de los elementos de esa dependencia que es seguridad pública o ciudadana. Llegamos al tema de deontología profesional, que es un tema muy interesante, que prácticamente abarca profesión y sociedad. ¿A qué hace referencia la deontología profesional? Principalmente a principios, reglas éticas. ¿Qué va a buscar la deontología profesional? Pues la deontología profesional va a buscar precisamente ese equilibrio entre el estilo de vida moral y ese profesionalismo o profesionalidad. ¿Qué va a pasar en un ejemplo de seguridad ciudadana? Pues que ellos tienen un código de ética y también tienen un control de confianza, precisamente para validar que tienen ese carácter profesional, ¿sí? Aquí, dentro de lo que es la deontología, el Estado lo que hace es establecer mecanismos legales, precisamente para tenerles un control dentro de su actuar, ¿sí? Y en este caso, de alguna forma, no permitir o poner como que ese bloque para que no existiera la corrupción en este caso, ¿sí? Por eso estamos hablando de buscar ese equilibrio entre lo profesional y su estilo de vida moral, ¿sí? El objetivo que tiene la deontología es precisamente el profesionalizar, ¿sí? Sometiendo o estableciendo esos controles sociales que permitan que se les exija a los elementos de seguridad pública cumplir con sus responsabilidades, que es el prestar y dar un servicio de seguridad a la ciudadanía. Y llegamos finalmente a lo que es el tema de la corrupción en México, donde vamos a ver alternativas y vamos a ver realidades que se viven. Para ello es necesario hablar primeramente de qué es un servidor público. Y vamos a tener que un servidor público es esa persona que tiene la vocación de prestar un servicio dentro de la estructura del Estado. Y bien, esa vocación hace ver que tiene las aptitudes para servir a la comunidad, ¿sí? Y debe tener un carácter humanista porque debe estar al servicio de la comunidad. Ahora, ¿qué ha hecho que precisamente el servidor público, en este caso elementos de seguridad pública, lleguen a cometer actos de corrupción? Vamos a verlo en el siguiente mapa mental, donde de forma muy rápida les voy a describir algunas de las causas, complicidad, lo que son los tipos de corrupción y la problemática. Aquí en el mapa podemos ver primeramente lo que significa la corrupción, que va a ser esa transformación o descomposición del servidor público, que ya dijimos que es esa persona que va a estar al servicio de una estructura del Estado. De igual forma se entiende como la transgresión del funcionario público. ¿Qué ha causado la corrupción? Aquí tenemos algunas de las situaciones que se atañen, que ha causado que exista corrupción en México, como son el autoritarismo de ciertas autoridades, hablando de un presidente municipal, un gobernador. La antidemocracia, ¿verdad? También tenemos ese factor, o lo que es el abuso de autoridad, donde tenemos que en el caso de los elementos de seguridad pública hay un folclore nacional a lo que es la mordida, ¿sí?
Y también podemos ver la corrupción en México en algunas de las actividades pues políticas, porque se han sobrepasado muchas veces los costos legales que están autorizados para las campañas electorales. Por lo que refiere a los tipos de corrupción, tenemos los siguientes. Uno de ellos es la extorsión, que va a ser esa recompensa directa e indirectamente que se hace, se ofrece a un servidor público. O el soborno, donde se le da una respuesta más ágil a un trámite a cambio de una dádiva. También puede ser el peculado, ¿sí? Donde hay un beneficio propio de fondos que son del Estado y se usan para un beneficio propio. O en el caso de la concusión, sí, que se hace igual ese delito a título de impuestos, como puede ser una evasión fiscal. O el fraude, uso ilegal de bienes del gobierno. ¿Sí? O en dado caso el tráfico de influencias para que se realice un trámite de gobierno utilizando, pues en este caso, haciendo un mal uso del cargo que desempeñe una persona que trabaje para el Estado. ¿Cuál es la problemática? Pues aquí tenemos que la corrupción nos va a traer problemas sociales, donde la gente también de alguna forma ya no cree en nuestros gobernantes, en este caso no cree en los elementos de seguridad pública y va a haber ahí un movimiento dice, dinámica de los problemas sociales, donde la gente deja de confiar en los elementos que precisamente les deberían de brindar ese servicio de seguridad humana, seguridad social, seguridad ciudadana. Y también vemos que existe, pues de alguna forma, la complicidad en lo que es la corrupción en México, que es lo se puede dar también entre individuo gobernado o entre mismos gobernantes. Hemos visto a lo largo pues de los temas de la corrupción que muchos de los ciudadanos contribuyen precisamente a que la corrupción sí se llegue a dar, porque son partícipes al estar dando la dádiva para agilizar sus trámites, y de esta forma también faltan a sus valores, faltan a su educación, y pues ya es un acto que se da entre ciudadano y entre lo que es el servidor público. No todos llegan a realizar este tipo de actos, pero en una mayoría sí se ha detectado que existe también la participación pues del ciudadano. Bueno, aquí en medida que los funcionarios públicos, hablando en este caso de los elementos de seguridad pública, pues cumplan con la normatividad y códigos de ética con los cuales son reglamentados, pues van a ir recuperando de alguna forma esa confianza de la ciudadanía, que principalmente quieren el servicio de protección y de alguna forma también el poderse involucrar en ciertos programas o actuares, la ciudadanía con seguridad pública, para recuperar esa confianza y evitar en este caso actos de corrupción, ir delimitando tanto la ciudadanía, el prestarse a ese tipo de actos, como también el servidor público, ¿sí? a tener que solicitar ese tipo de dádivas que continuamente se está dando.